vino a España, escribió en el libro de las fundaciones. Ella nunca se presentó a esa romería que afea a un general. Es que su señoría, decía, estando allá no se entiende lo que pasa acá. ¿Qué tal? Bueno, pues feminista y rebelde. Su obra contrasta con la Santa de la Raza, que ensalzaban Franco y los obispos nacional católicos, imagínense, los nacionalistas. 500 años después, la situación de la mujer en la Iglesia romana apenas ha mejorado, como estábamos comentando anteriormente. En el Vaticano II, en 1965, solo hubo ya 21 mujeres, también sin voz ni voto y sin poder entrar a la cafetería, como ya comentamos, y los carmelitas descalzos aprovechan el centenario para depurar el perfil de su fundadora, bastante emborronado por el franquismo. Y eso que él era devoto de la monja, ¿qué tal si no? Bueno, es que Franco no era un católico normal, era un católico fanático, por eso hizo matadero de todos los que no estaban en la religión, o de los que no asistían a misa, o de los que no se bautizaban, o de los que no se confesaban, o de los que simple y sencillamente no se casaban por la iglesia. O sea, ese era un delito realmente grave. Inclusive, no sé, por ahí hay una película que se llama La lengua de las mariposas, donde para poder condenar a un maestro, hacen que el pueblo declare que el maestro nunca va a la iglesia, ¿no? Entonces, ese era su delito. Primero lo querían realmente, bueno, sacar del pueblo porque tenía ideas republicanas y porque enseñaba a sus alumnos ese tipo de cosas. Pero parte de lo que hizo la sentencia fue porque el sacerdote no iba a la iglesia. Y no se había casado por la iglesia tampoco. Una forma Entonces, de inquisición. Una ¿no? forma de inquisición moderna, exactamente. Sí. En fin. Lo increíble es cómo esta Santa Teresa ¿te acuerdas esa parte que habla de que inclusive sacerdotes se llegaban tan a interiorizar y a cambiar su vida? ¿Cómo cambia la historia de este sacerdote que ya cambia? Porque el sacerdote tenía mujer. Bueno, eso es más, ellas tenían personas que iban a revisar a los conventos y encuentran justamente un convento de carmelitas descalzos donde todas las mujeres atendían a los sacerdotes. Sí. Exactamente. Y en México, no tan lejos, en Puebla, en el convento de Santa Mónica, los fetos empadeраdos. Sí, Uh-huh. ahí de todo lo que hacían los sacerdotes acá en la Nueva España. Así bueno, es, vamos a dejar los chismes de los sacerdotes y nos vamos a hablar de Teresa de Ávila, la escritora. Santa Teresa fue denunciada a la Inquisición por su obra Libro de su vida que escribió en 1562. Teresa de Jesús había escrito por consejo de su confesor y fue recluida brevemente en un convento de Toledo. Su tenacidad le permitió vencer los obstáculos. Contó también con el apoyo de su director espiritual y de Fray Luis de León, así como de los jesuitas, quienes veían en los ideales de la Reforma de Teresa de Jesús un apoyo contra la Reforma protestante y de acuerdo con los ideales de la Contrarreforma. Fue San Francisco de Borja, no el jesuita, que la apoyó. También contó con la ayuda de un joven fraile carmelita, San Juan de la Cruz, quien no solo apoyó a Santa Teresa, sino que también inició la reforma de los carmelitas descalzos. Finalmente, mediante intercesión del rey de España, Felipe II, el Papa autorizó la reforma. Teresa de Jesús detalla su lucha en pro de la reforma y la creación de nuevos conventos, 17 durante su vida, en su libro de las fundaciones de 1580. Bueno, y además de los dos libros ya citados, de fuerte carácter autobiográfico, se puede estudiar a Teresa de Jesús en literatura como representante de la literatura mística, que es justamente lo que Estela ya nos había explicado, sobre todo en obras como Camino de Perfección, de 1564, Meditaciones sobre los Cantares, de 1567, y Moradas del Castillo Interior, de 1578. Este último libro, Las Moradas, es la obra de la mayor repercusión literaria de Teresa de Jesús. Teresa de Ávila escribe con un estilo sencillo que fluye con naturalidad
y usa constantemente imágenes de la vida diaria y un lenguaje paradójico, es decir, que muestra contrastes para expresar conceptos profundos de la experiencia mística. Antes de que continuemos, aquí nuestra amiga Araceli nos dice que no estemos hablando mal del Papa Francisco. No, no hablamos mal. Simplemente decimos lo que nosotros vemos o pensamos, pero como hemos dicho en muchas ocasiones, cada quien tiene su propia opinión y solamente estamos hablando de lo que pasa o no pasa en la iglesia sin culpar a nadie. Por supuesto que el Papa Francisco no es culpable de lo que estamos diciendo, es simplemente una costumbre que viene de siglos en la Iglesia Católica y que no ha mejorado, y no es una mentira que las mujeres no tengan absolutamente ninguna participación en la Iglesia, y usted siendo mujer pues supongo que se da cuenta de ese tipo de discriminación que padecemos las mujeres en la Iglesia. Y además yo creo que una cosa muy bonita de no solo de estar haciendo radio, sino de que nos podamos escuchar aquí todos, es el asunto de poder discernir, es decir, podemos darnos cuenta que la iglesia o los sacerdotes o como sea, como institución, como un grupo humano, puede tener fallos y sin embargo eso no tiene nada que ver con el derecho de usted, señora Araceli, y de todos, de creer en algo. Nosotros no estamos hablando de lo que cada quien cree, sino estamos hablando de las cosas hechas de los hombres para los hombres, que naturalmente por el hecho de ser humano va a tener fallos. Algunos de esos fallos son históricos, otros de esos fallos han causado gran dolor y han sido equivocaciones que han costado muy caras en la vida de las personas, de las mujeres, de los niños y de otras víctimas. Y nombrarlo y decirlo así es parte de ofrecerles una radio inteligente. De otra manera estaríamos como repitiendo el mismo discurso que no nos funciona. Entonces, no nos estamos metiendo con nada de lo que nadie cree, sino estamos hablando de cómo se equivocan algunas personas. De hecho, bueno, estamos hablando de qué tan cercana a Dios estaba Teresa de Ávila, ¿no? Sí. Qué tan metida en lo que es la verdadera fe en Dios. Sí, y ella por eso hizo la reforma de los carmelitas descalzos, porque a ella, la primera vez que Teresa de Ávila llega a un convento y ve esos cuadros que nos enseñan en algunas iglesias y todavía existen, del infierno y de las personas quemadas bajo la lumbre y demás, ella se horroriza, ella hasta se enferma, y desde que entra por primera vez a ese tipo de conventos, decide hacer la reforma, y ella era la primera que les decía a sus monjitas que dejaran de bajar la cabeza ante los sacerdotes y que se dieran cuenta que eran seres humanos como cualquier otra. La primera, y fue una santa, y fue la primera que se opuso, y eso fue hace 500 años. Bueno, pues nos vamos a ir a una cancioncita más y regresamos con lo que nos ibas a platicar de los poemas. Sí. Las misericordias del Señor por siempre cantaré, por siempre cantaré, por siempre cantaré, por siempre, Teresa. Nada te turbe porque Dios te ama. Nada te espante porque solo Dios basta. Todo se pasa, pero Dios no se muda. No
siempre, Teresa. Bueno. A ver, perdón, creo que ahora sí ya me escuchan. Lucy Carrasco dice, soy católica y no me siento ofendida por programas como este. Al contrario, les agradecemos mucho que nos platiquen de estos temas que para mí honestamente son desconocidos. Son programas para escuchar y me siento muy contenta y no por eso me ofendo, aunque soy católica. Muchas gracias por su comentario, Lucy. Aquí estamos para servirles y bueno, vamos a continuar con una lectura que pues es de un texto muy emocionante, muy emotivo, muy apasionado, como nos gusta. Lo vamos a compartir Estela y yo. ¿Qué más podemos decir? Nada más decir que a Teresa le toca vivir momentos muy difíciles de la Inquisición, pero como ella tenía la certeza de que obraba en consecuencia con el amor de Dios, ella, para ella la obra de Jesús era algo digno de admirarse y de seguir. Ella, mostró con sus acciones el gran trabajo, el gran esfuerzo. Él no descansó hasta hacer un cambio dentro del convento y los jesuitas de ese tiempo la apoyaron siempre, que son los jesuitas son la facción dentro de la iglesia de personas. Un jesuita no puede ser jesuita si antes aparte de ser sacerdote, no tiene una carrera. Igual Teresa de Ávila exige que sus monjas sepan leer y escribir. En ese tiempo las mujeres no sabían leer y escribir, porque ella pensaba que una mujer inteligente podría acceder más a la conexión en conciencia con Dios. Otra cosa que en algún momento le dicen a ella, no importa que no sepa leer y escribir, como en muchos conventos, las monjitas que no sabían leer y escribir las utilizaban para hacer el servicio, lavar, planchar y los menesteres, los quehaceres que las otras monjas no hacían. Y ella se negó a aceptar eso. Ella dijo, leemos, escribimos, meditamos y trabajamos. Y nos compartimos la labor. Vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí